Muy buenos días con todos. Vamos a empezar la clase teórica. Sí, vamos a empezar la clase teórica correspondiente al día de hoy. Vamos a hacer hoy día un tema importante que es alteraciones en las válvulas auriculoventriculares. Como sabemos, anatómicamente tenemos dos válvulas que separan aurículas y los ventrículos. En el lado derecho está la válvula tricúspide y en el lado izquierdo está la válvula bicúspide o mitral. Entonces vamos a empezar haciendo una pequeña revisión de la semiología general para luego pasar específicamente a cada una de ellas. Quisiera que me confirmen que la diapositiva se ve en sus pantallas. Debe decir valvulopatía tricúspide. ¿Se ve? Sí se ve la presentación. Sí se ve, ya. Sí. Entonces iniciamos la clase con esta revisión general primero y luego ya específicamente de estas dos válvulas, de la patología de válvulas, la semiología, mejor dicho, de la patología de estas dos válvulas. Empezamos con la revisión general. Cuando hablamos de valvulopatías, bueno, tenemos que decir que puede afectar a cualquiera de las válvulas que están colocadas en secuencia en la circulación cardiovascular. Tenemos 4 válvulas colocadas en secuencia en esta circulación. Tenemos primero en el lado derecho la válvula tricúspide, luego sigue la válvula pulmonar. Cuando la sangre pasa a los pulmones y regresa al lado izquierdo, pasa a la aurícula izquierda, luego de ahí viene la válvula mitral y finalmente la válvula por la cual sale o expele la sangre del ventrículo izquierdo, que es la válvula aórtica. En esa secuencia, lo que estamos viendo es que las válvulas cumplen un rol, o sea, cumplen una función fisiológica fundamental, el cual es permitir el flujo en una sola dirección. El flujo siempre debe ir en una sola dirección. Entonces, cuando una válvula cumple bien su función, permite que la cámara anterior a la que debe pasar la sangre sea llenada en forma eficiente, y cuando esta válvula impulsa la sangre hacia la siguiente, la sangre, debido a esta presión que genera esta cámara, ya no pueda regresar hacia atrás, porque la válvula, como tiene esa disposición anatómica, se va a cerrar y debe cerrar herméticamente, haciendo que la presión que genera esa cámara toda vaya hacia la cámara que en el circuito está adelante. Esa es la función fundamental entonces de las válvulas, ¿no? Flujo unidireccional de manera adecuada. Si la parte del flujo hacia adelante se ve afectada, o sea, el flujo que debería ir en el circuito de una cámara a la siguiente en la secuencia está afectada, debe ser porque la válvula no abre bien, o sea, no consigue aperturar lo que normalmente debería producir, una apertura completa, ¿ok? Entonces toda la fuerza de la sangre debería pasar sin ninguna alteración, sin ninguna merma de una cámara a la siguiente. Si la válvula no abre bien o tiene un orificio muy pequeño, entonces la cámara anterior tiene que generar más presión para poderle pasar sangre a la siguiente. Y eso se llama estenosis valvular. Entonces, toda alteración en el flujo hacia adelante, ¿no? En el flujo que debe ir de la cámara anterior a la siguiente, entonces eso configura lo que conocemos en patología como estenosis valvular. Y puede afectar esta estenosis a cualquiera de las 4 válvulas que ya les dije. Y si el problema está en que la válvula no cumple su misión de impedir el flujo retrógrado, o sea, que la sangre vaya de la cámara que ya la sangre pasó solamente hacia adelante, sino que permita que vuelva a regresar a la cámara de llenado, eso se llama insuficiencia. ¿Ok? Insuficiencia. Entonces, 2 posibilidades. O hay estenosis valvular o hay insuficiencia valvular. En algunos casos, en algunas patologías, puede haber una combinación de las dos. Puede haber válvulas que sean afectadas en sus 2 funciones, tanto en permitir el flujo hacia adelante como impedir el retorno. Eso se llama doble lesión valvular. Por ejemplo, en una fiebre reumática, una válvula mitral podría tener tanto estenosis como insuficiencia, o una válvula aórtica también, estenosis e insuficiencia. Eso se llama doble lesión. Entonces seguimos avanzando. Y cuando tenemos estas patologías de insuficiencia o estenosis, uno puede diagnosticarlas valiéndose de un método
semiológico que se llama la auscultación. La auscultación. Entonces, en general, la auscultación nos permitiría determinar si una válvula está con algún problema en apertura o si no está cerrando bien. Para poder determinar eso, antes que estudiar la válvula propiamente dicha, tenemos que conocer, o tenemos que recordar, mejor dicho, porque eso lo saben, que hay ruidos cardíacos que normalmente se pueden escuchar. O sea, en la auscultación podríamos escuchar algunas cosas originadas por el corazón que no son patológicas. Entonces, lo primero que hace uno en un examen físico, en semiología, es determinar la presencia y la normalidad de estos ruidos normales. Entonces, si les preguntan a sus profesores en el examen, ¿no?, ¿qué estás auscultando? Lo primero que ustedes tienen que responder es los ruidos, ¿no?, los ruidos cardíacos. Primer, segundo ruido. Y luego recién pasar pues a soplos, etc. Primero tienen que determinar estos ruidos. ¿Por qué? Porque estos ruidos van a determinar en qué fase del ciclo cardíaco nos encontramos. Y como vamos a ver, el determinar en qué fase del ciclo cardíaco escuchamos la anormalidad es vital para el diagnóstico. Entonces vamos a detenernos en estos ruidos un poquito. Primer ruido, segundo ruido, que son los normales. Vamos a hablar un poco de tercer y cuarto ruido, que son hallazgos muchas veces patológicos. Un poco de desdoblamientos también, y finalmente vamos a hablar de soplos. El primer ruido. Bueno, el primer ruido se produce porque en algún momento del ciclo cardíaco el ventrículo se comienza a contraer y esa contracción ventricular de esas paredes ventriculares muy gruesitas superan la presión de las aurículas, que como sabemos son cámaras solamente de llenado. Las cámaras ventriculares son cámaras para impulsar la sangre, ¿no? Son las cámaras de bombeo. Entonces, cuando se contraen los ventrículos, de hecho, ¿no?, la capacidad de generar presión de los ventrículos va a ser mayor que la de las aurículas. Entonces, la presión que supere, como les dije, de una cámara a la anterior, va a motivar que la válvula cumpla su función cerrándose, impidiendo de tal manera que la sangre pueda regresar. Y ese cierre brusco de estas válvulas auriculoventriculares, la derecha, como hemos dicho, la tricúspide, y la izquierda, que ya dijimos la mitral, este cierre de estas válvulas produce un hallazgo auscultatorio que se llama el primer ruido. O sea, el primer ruido es cierre de las válvulas auriculoventriculares. Tiene ciertas características auscultatorias que son importantes recordar. El tono del primer ruido es bajo. Por lo tanto, el primer ruido se va a auscultar mejor con la campana de su estetoscopio. La zona de la campana es mejor para auscultar los ruidos de tono bajo, y la zona del diafragma es mejor para escuchar los ruidos de tono más alto. Entonces, el tono bajo, el timbre es suave y la duración de este ruido es un poco más larga en comparación al segundo. No es que sea larga literalmente, sino es en comparación del segundo ruido, ¿ya? En comparación del segundo ruido es más largo, se escucha por más tiempo. Además, este primer ruido cardíaco, como hemos dicho, coincide con la contracción de los ventrículos, va a ser sincrónico con el pulso. ¿Y cuál es el pulso que yo les recomiendo determinar durante la auscultación? O sea, poner la mano, porque el pulso se determina, como sabemos, por nuestras revisiones de semiología a través de la palpación del pulso. Entonces, el pulso que es recomendable ubicar es el pulso que se llama pulso carotidio. El pulso carotidio se va a determinar en el cuello, justo a la altura del fascículo que va del esternocleidomastoideo, que va de la faz del mastoides hacia la clavícula, justo por detrás, ahí pasa la carótida. Entonces, ahí van a poder palpar este pulso, y cuando encuentren este pulso y vean que es sincrónico con el ruido, o sea, el ruido antecede muy poquito a la onda de pulso, ese es el primer ruido, ¿ya? El primer ruido es sincrónico con el pulso. Otra característica importante es que se escucha este ruido después de la pausa más larga. A ver, en el ciclo cardíaco normal tenemos la fase sistólica y la fase diastólica. En condiciones de un ritmo cardíaco normal, más o menos digamos que esté a 60 latidos por minuto, el ciclo cardíaco duraría un segundo. O sea, entre un latido y el siguiente habría un segundo para que sean 60 latidos por minuto.
En esa secuencia normal, la sístole ocuparía aproximadamente 1/3 del tiempo de ese segundo y la diástole ocuparía 2/3. Por eso es que estamos afirmando que en condiciones, digamos, de una frecuencia cardíaca normal, con un ritmo normal, una frecuencia normal, este primer ruido se va a escuchar después de la pausa larga, porque la pausa larga corresponde a la diástole. ¿Ok? Por eso es que estamos colocando eso. Cuando la cardíaca aumenta, cuando la frecuencia cardíaca va aumentando, es decir, comienza a haber taquicardia, que elevada se llama taquicardia, haciendo más. ¿Por qué? Porque en la frecuencia cardíaca, la taquicardia, la fase del ciclo cardíaco, tiempo es la diástole. La sístole más o menos mantiene siempre su mismo tiempo. La diástole es la que va a ir perdiendo tiempo, o sea, menos tiempo de llenado. Y porcentualmente se van a comenzar a ser similares en cuanto a duración. Entonces, ahí a veces por esta técnica de escuchar los ruidos en relación al tiempo va a ser más difícil, mejor es palpar. Pero bueno, en condiciones normales sí, uno puede determinarlo simplemente viendo cuál ruido se escucha después de la pausa larga. Y la otra característica ajustatoria importante es que se va a percibir este primer ruido mejor en los focos mitral y tricuspidio, que se llaman focos de punta. Ahí vamos a escuchar mejor el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es producto del cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? La válvula sigmoidea aórtica y la válvula sigmoidea pulmonar. Entonces, cuando cierran estas sigmoideas, aórtica y pulmonar, nosotros podemos auscultar esto a través de nuestro estetoscopio y se configura el segundo ruido. Hay cierto orden en el cierre, ¿no? Primero se cierra la válvula aórtica y luego se cierra la válvula pulmonar, pero se cierran a una distancia tan pequeña, tan corta en tiempo, que nosotros, imposible para determinar esta distancia mediante la auscultación, o sea, mientras escucharlo, no se puede. Entonces lo escuchamos como un solo ruido. En algunas circunstancias sí vamos a escuchar que el segundo ruido tiene dos componentes. Eso se llama desdoblamiento. Entonces, pero en condiciones normales solamente escuchamos un único ruido, que es el segundo, y tiene ciertas características auscultatorias semiológicas. El tono de este segundo ruido es agudo, por lo tanto se va a escuchar mejor con el diafragma. Y la duración es más breve en comparación del primero. Entonces, si hacemos una especie como de simulación grosera de cómo sería, digamos que podríamos representarla como el dum-da, ¿no? Dum sería el primer ruido y da el segundo, ¿no? Dum es largo, ¿no es cierto? Dum, largo, da, corto, da. Dum-da, dum-da. Entonces, corto, largo. Este segundo ruido, ¿dónde lo vamos a auscultar mejor? Lo vamos a auscultar mejor, a diferencia del primero, en los focos de la base. Los focos de la base son el aórtico y el pulmonar. En grupos etarios jóvenes, niños, escuchamos mejor el segundo ruido en el foco pulmonar. Y en los adultos y ancianos lo escuchamos mejor en el foco aórtico. En algunos casos el segundo ruido puede disminuir de intensidad. ¿Ya? En algunos casos puede disminuir de intensidad. En el foco aórtico puede disminuir un poco la intensidad, por ejemplo, si hay insuficiencia del ventrículo izquierdo, si hay insuficiencia aórtica, si hay hipotensión arterial. Y en el caso del foco pulmonar, podemos encontrar un segundo ruido cuya disminución de intensidad se deba justamente a que el componente pulmonar está de menor intensidad, en el caso de la insuficiencia ventricular derecha y en estenosis pulmonar. En algunas condiciones, este segundo ruido más bien puede aumentar de intensidad. Entonces, ¿cuándo aumenta de intensidad el segundo ruido? Si se trata del lado izquierdo, se va a escuchar mejor este segundo ruido en ciertas posiciones del paciente. Entonces podemos colocar al paciente en la parte, digamos, del examen,
en un decúbito lateral o semilateral izquierdo, o sea, le pedimos al paciente que se apoye sobre el hombro izquierdo para escucharlo mejor. Y este segundo ruido va a aumentar cuando el paciente tenga hipertensión arterial, cuando tenga estenosis aórtica, cuando tenga una cardiopatía isquémica, cuando se presente una miocardiopatía hipertrófica, también puede aumentar la intensidad del segundo ruido. Y en el caso del lado derecho, la aurícula derecha, lo vamos a escuchar mejor en el borde external paraesternal izquierdo y aumenta característicamente los hallazgos auscultatorios del lado derecho si hacemos que el paciente inspire. O sea, si nosotros le pedimos al paciente que tome aire, lo que estamos haciendo al hacer que tome aire es aumentar el retorno venoso. Y este aumento del retorno venoso genera que los hallazgos auscultatorios que dependen del lado derecho aumenten, o sea, se escuchen mejor. Entonces, le decimos, paciente, por favor, a la persona, ¿no? Señor, por favor, tome aire y aguante, inspire. Entonces, esta inspiración aumenta más los soplos que se originen del lado derecho, aumenta más la parte del segundo ruido que es componente pulmonar, todo lo que es derecho se va a incrementar. Esta maniobra se llama la maniobra de Rivera-Carvalho. Y bueno, también aumenta el segundo ruido en el caso de hipertensión pulmonar y en el caso de la estenosis de la válvula pulmonar. Si bien es cierto, el primer y el segundo ruido siempre lo vamos a escuchar, o sea, siempre deberíamos escucharlo, concentrarnos en nuestro examen físico y buscarlos. Hay algunos ruidos que pueden escucharse en condiciones patológicas, y hay patología, ¿no? El tercer ruido, en algunos casos puede escucharse también fisiológicamente, en muy niños se puede escuchar, pero en adultos generalmente ya encontrar un tercer tono, un tercer ruido, ya nos indica una patología. ¿Y esto por qué se da? Hemos dicho que normalmente los ruidos cardíacos primero y segundo se producen por cierre valvulares. En cambio, el tercer ruido se produce cuando abre bruscamente las válvulas auriculoventriculares y tratan de llenar a los ventrículos en la fase inicial de la diástole. En la fase inicial de la diástole, normalmente se da el mayor llenado de los ventrículos, en la fase inicial, porque es donde hay más gradiente entre la presión de la aurícula y el ventrículo. Entonces, se abre la válvula bruscamente y normalmente debería haber un llenado que fácilmente puede llegar al 70 o 75% de toda la diástole en esa fase inicial. En el caso de que los ventrículos ya hayan recurrido a mecanismos de compensación porque están fallando, o sea, porque tienen falla y no consiguen suplir las necesidades metabólicas del cuerpo, pueden recurrir a veces los ventrículos a un sobrellenado para aumentar su precarga, aumentar la distensión de la fibra. En fisiología se llama la ley de Frank-Starling. En la ley de Frank-Starling, a mayor distensión de la fibra, mayor contractilidad. Entonces la idea es que si lleno más el ventrículo, ¿no? Si lleno un poco más el ventrículo, voy a tener mejor gasto. Vamos a tener un volumen sistólico mayor. Pero eso también conlleva de que el ventrículo de por sí ya esté un poco lleno en la fase inicial de la diástole. O sea, no está tan vacío como normalmente debería estar después de la eyección. Y este volumen residual que le queda hace resistencia a esa sangre que quiere ingresar en la fase inicial, que viene de la aurícula, y produce una turbulencia, produce una especie como de vibración cuando la sangre quiere llenar el ventrículo. Esa vibración que se produce en la fase inicial de la diástole produce este ruido, el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco tiene un tono bajo, entonces se escucha mejor con la campana. También tiene cierta posición en la cual lo podemos escuchar mejor y también tiene cierta relación con el ciclo respiratorio que nos permite escucharlo mejor. En cuanto a posición, hacemos que el paciente se recueste sobre su hombro izquierdo, en decúbito lateral izquierdo, en los espacios intercostales cuarto y quinto, y le decimos al paciente que bote todo el aire y aguante. O sea, bote. Eso se llama expiración forzada. En expiración forzada. Bote todo el aire, señor, y aguante. Estamos de costado, el paciente recostado sobre el lado izquierdo, y le escuchamos con la campana en los espacios intercostales cuarto y quinto, y aparte del primer y segundo ruido, podemos escuchar este tercer ruido, ¿no? Este tercer ruido cardíaco.
el cuarto ruido sí es definitivamente patológico. El cuarto ruido es patológico. Y el cuarto ruido se va a producir en la fase final de la diástole. ¿Por qué? Porque en la fase final de la diástole, antes que venga la contracción de los ventrículos, hay una contracción de las aurículas, que corresponde a la onda P del electrocardiograma, cuando se activa el nodo sinusal. Esta contracción auricular hace que la presión dentro de las aurículas aumente y aumente la gradiente de llenado entre aurículas y ventrículos, produciendo un segundo llenado, como les decía. La fase inicial de la diástole llena los ventrículos un 70-75%, y esta fase final, ¿no?, llena los ventrículos entre un 20-25% a 30%. Entonces, esta fase final en la cual se contrae la aurícula, otra vez aumenta la gradiente, otra vez hace que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos y otra vez choque. Pero en este caso ya no es por el sobrellenado de los ventrículos, sino más bien porque los ventrículos, sus paredes están un poco rígidas, poco distensibles, ya no se distienden bien. Eso ya indica insuficiencia, ya indica daño ventricular, ya indica que la fibra muscular no tiene su condición normal de permitir la relajación, de permitir que se relaje para poder llenarse bien, ¿ya? Por ejemplo, en un infarto de miocardio. En un infarto de miocardio, el tejido normal contráctil, la célula miocárdica contráctil, es reemplazada por una zona necrótica. Esa zona necrótica es fibrosis, ¿no? Es una fibrosis. Y la fibrosis, ustedes saben, es un tejido poco distensible, entonces no se distiende, es una cicatriz. Entonces, cuando se produce este llenado final de la diástole, choca contra esas paredes poco distensibles y esa vibración produce el cuarto ruido, que también es de tono bajo y también se escucha mejor con la campana. Y este cuarto ruido se va a percibir mejor en la base del apéndice sifoides. Ahí vamos a escuchar mejor el cuarto ruido. Si escuchamos en secuencia el primero, el segundo, el tercero y el cuarto ruido en general, digamos, en un solo paciente, estos cuatro ruidos producen el hallazgo auscultatorio que se llama ritmo de galope. El ritmo de galope vienen a ser todos los ruidos que les acabo de explicar, pero en forma conjunta. Y este es un hallazgo típico del paciente que tiene falla ventricular. El paciente que tiene falla ventricular, o sea, insuficiencia cardíaca, van a escucharles ustedes en la auscultación este ritmo. Primero, segundo, tercero, cuarto. Primero, segundo, tercero, cuarto. En esa secuencia configura el ritmo de galope ventricular. Cuando ya pasamos propiamente a patología valvular, ya hemos hablado de los ruidos, vamos a hablar ahora de los hallazgos semiológicos de la patología valvular. Entonces tenemos que pensar esquemáticamente, en esquemas. Entonces te estoy mostrando en esta diapositiva un esquema en el cual están representados con figuras geométricas tanto las venas, las cavidades del corazón y las arterias. Empezamos arriba con los cuadrados pequeños. Los cuadrados pequeños representan las venas. En el lado izquierdo de la diapositiva, en color celeste con naranja, serían las venas cavas. Y en el lado derecho de la diapositiva, en cuadradito rojo, serían las venas pulmonares. Como ven ustedes, las comunicaciones entre las venas, esos cuadrados pequeños de la parte superior de la diapositiva, y los rectángulos que están debajo de ellos, no tiene válvulas. No hay válvulas ahí. ¿Ok? Entonces no hay cómo impedir el flujo retrógrado, ni tampoco hay cómo impedir el flujo anterógrado. O sea, no hay válvulas. Entre cavas y aurícula derecha no hay válvulas, y entre vena pulmonares y aurícula izquierda no hay válvulas. Pero sí hay válvulas entre el rectángulo diagramado en la diapositiva y el cuadrado grande que le sigue, que serían la separación entre aurículas y ventrículos. Ahí estarían las válvulas aurículo-ventriculares. Aurículo-ventriculares. Luego de esos cuadrados grandotes, ¿no?, que representarían los ventrículos, ¿no?, siguen unos cuadrados más pequeños que representan las arterias que están comunicadas con esos ventrículos. Y vemos que también allí hay válvulas. Es decir, hay válvula entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Ahora, si nos referimos específicamente a la sístole, vamos a hablar en esta gráfica de la sístole. Durante la sístole,
cuál sería la función de las válvulas que estamos describiendo. En el caso de las aurículas ventriculares, su función sería impedir que la sangre pueda regresar del ventrículo a la aurícula. O sea, debería estar cerrada. Debería estar cerrada. Y en el caso de las válvulas sigmoideas, deberían facilitar que toda la presión que genera el ventrículo pueda ser pasible de eyectarse. O sea, todo volumen pueda salir libremente de los ventrículos hacia las arterias que están correspondientemente conectadas a la cavidad ventricular, sea derecha o izquierda. Entonces, si vemos que en la sístole la válvula aurículo-ventricular no cierra, acá tenemos en la diapositiva graficada, por ejemplo, la válvula del lado izquierdo, o sea, la válvula mitral, que está separando las figuras rojas, cerrada con un signo de stop, que es lo normal. Entonces, eso impediría que la sangre en la sístole regrese del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Pero en la misma diapositiva estamos viendo en el lado izquierdo que en el cuadrado celeste, la válvula tricúspide no ha cerrado durante la sístole. Y al no cerrar, la válvula tricúspide permite que la sangre regrese del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Eso es una insuficiencia valvular. ¿Por qué? Porque permite la regurgitación de la sangre, ¿no?, hacia la aurícula derecha, hacia atrás, hacia la parte, digamos, que no debería ir. Y en el caso de lo que serían las válvulas sigmoideas, estamos viendo aquí en el ejemplo dos conexiones, digamos, ¿no? Conexiones entre los ventrículos y las arterias correspondientes, en la cual una se ve amplia, la del lado izquierdo, que estaría representando la válvula pulmonar, donde no hay estenosis y la sangre puede pasar libremente, y una que está más chiquita, más pequeña, un círculo amarillo que está más pequeño. Eso representa que la sangre va a tener dificultad en la sístole a la salida. Cuando salga la sangre va a tener dificultad para salir del ventrículo hacia la arteria aorta, y eso se llama dificultad a la eyección. O sea, hay una estenosis. Es decir, que en la sístole habría un soplo sistólico en el caso de que las válvulas auriculoventriculares estén insuficientes. Ahí habría soplo sistólico. Y también puede haber soplo sistólico si las válvulas sigmoideas están estenosadas. ¿Ok? Es como que fuera una cosa cruzada, ¿no?, en la sístole. En cuanto a que la válvula auriculoventricular para que sople tiene que estar insuficiente y la válvula sigmoidea para que sople tiene que estar estenótica. ¿Ok? Vamos a representar ahora los mismos cuadraditos, la misma gráfica, pero en diástole. En diástole, ¿no es cierto? En diástole, el flujo debería ser libre de llenado entre aurículas y ventrículos. Debería tener mucha facilidad la sangre de pasar de la cavidad auricular al ventrículo durante la diástole. Es la fase del llenado. ¿Ok? Pero si la válvula bueno, este es el caso de las sigmoideas abajo. En el caso de la sigmoidea, su función en diástole sería impedir más bien que la sangre regrese, porque en diástole las presiones de las arterias superan a los ventrículos. Recordemos que los ventrículos en diástole se relajan tanto que la presión dentro de la cavidad puede caer prácticamente a cero. Mientras que debido a que las paredes de las arterias que están comunicadas con ellos tienen en la capa media fibras elásticas, estas fibras hacen que las arterias mantengan presión en diástole. Entonces, las presiones en diástole son mayores en las arterias que en los ventrículos. Entonces, la sangre tendería a regresar. Entonces, por eso son importantes estas válvulas que separan los ventrículos de las arterias. ¿Por qué? Porque en la diástole tienen que cerrarse. Lo normal es que cierren, y cierren herméticamente. En el caso de lo que estamos viendo aquí en la diapositiva, vemos que está con el signo de stop la válvula aórtica, la que separa los cuadrados rojos, pero está abierta la válvula del lado derecho, la válvula pulmonar. Y eso va a permitir ¿qué? Que la sangre regurgite, y eso se llama insuficiencia sigmoidea. Insuficiencia sigmoidea, en el caso específico de la diapositiva que les muestro, sería insuficiencia pulmonar. Y en el caso de las válvulas auriculoventriculares, en diástole, el problema sería que no aperture bien, que no tenga un orificio de apertura normal, que sea pequeño, que esté cerrado, que esté estenótico. Entonces, si tiene esa dificultad, la sangre va a pasar con muchos problemas de las aurículas a los ventrículos, en la diástole. Va a tener mucha dificultad en el paso. Y este paso dificultado va a producir una turbulencia en el llenado
con la correspondiente auscultación del soplo diastólico. Es decir, entonces, que en diástole, a la inversa de lo que vimos en asístole, habría soplo diastólico si hay estenosis de las válvulas auriculoventriculares o si hay insuficiencia de las válvulas simoideas. ¿Ok? Entonces, en general, basta que se recuerden, como todo es cruzado, basta que se recuerden una patología valvular y pueden tranquilamente, por deducción, sacar cualquier otra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pueden recordar que en la sístole, ¿no? Si la válvula aórtica está cerrada, o está pequeña, o está estenosada, va a producir un soplo sistólico. Es decir, soplo sistólico en foco aórtico es estenosis de la válvula aórtica. Entonces, si tienen ese dato en la mente, pueden sacar, ¿no es cierto? En sístole, ustedes piensan, ¿no? La eyección está alterada y por lo tanto hay un soplo en la eyección por estenosis aórtica, y el doctor nos dijo que en el caso de la auriculoventricular es el patrón inverso, es decir, si encuentro un soplo sistólico en mitral, ya no sería por estenosis, sería por insuficiencia. ¿Ok? Entonces, simplemente sabiendo una, deducen las otras posibilidades, ¿ya? Muy bien. Realizando en general tenemos que el ciclo cardíaco, ocultamos cuál es la relación de este soplo con los cardíacos, cuáles son las áreas de máxima auscultación y propagación, cuáles son las características acústicas, cuál es el comportamiento de los soplos en relación con la posición del paciente y el ciclo respiratorio. Sobre el tiempo del ciclo cardíaco que se produce, bueno, hemos dicho que hay soplos sistólicos y hemos dicho que hay soplos diastólicos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ubicar bien claramente dónde está el primero y dónde está el segundo ruido. Si el soplo lo escuchamos entre el primero y el segundo, evidentemente es soplo sistólico. Si lo escuchamos después del segundo ruido, es soplo diastólico. Soplo diastólico. Y puede haber algunos casos en los cuales lo encontremos tanto en la parte sistólica como en la parte diastólica. Eso se llama soplo sisto-diastólico. Y en algunos casos puede haber un soplo que abarque todo, absolutamente todo el ciclo cardíaco, y eso se llama soplo continuo, ¿no? Soplo continuo, abarca todo. En cuanto a las áreas de máxima auscultación y propagación, recordemos los 4 focos principales: el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral, y veamos que sus posiciones son bien claras, ¿no? El foco aórtico en el segundo espacio intercostal, borde paraesternal del lado derecho; el foco pulmonar, segundo espacio intercostal, borde paraesternal del lado izquierdo; el foco tricuspidio, cuarto y quinto espacio intercostal, borde paraesternal del lado izquierdo; y el foco mitral en el choque de la punta, en el ápex, ¿no? En el ápex cardíaco. Ahí vamos a encontrar el foco mitral. Sobre la irradiación de los hallazgos auscultatorios, veamos que tienen áreas de propagación, como está en la diapositiva, sobre el lado derecho, ¿no? El aórtico tiene esa forma roja, esa figura roja que va hacia el cuello, que se dirige hacia el cuello. Entonces un foco, un soplo por estenosis aórtica, tranquilamente lo podemos escuchar en el área en la zona del cuello de las carótidas, y va también hacia abajo, hacia justo por debajo del foco pulmonar, en el tercer espacio intercostal, el borde paraesternal del lado izquierdo, y a esa zona le llaman a veces foco accesorio aórtico o foco de Ehrb. Está justo por debajo del foco pulmonar. El foco pulmonar está en amarillo, se va a irradiar generalmente hacia la zona infraclavicular del lado izquierdo. El foco tricuspidio está en la zona de irradiación, que generalmente es por el lado retroesternal, el tercio medio, tercio inferior, y un poquito también hacia el lado derecho. Y el foco mitral tiene un área de irradiación que se va generalmente hacia la zona axilar, hacia la parte axilar, hacia la parte externa, hacia la zona lateral. También le dijimos que había que ver las características, ¿no?, del sonido que encontremos cuando ubiquemos soplos. Entonces va a haber soplos con tono alto, soplos con tono medio y soplo con tono bajo. Entonces va a haber ciertas formas de escucharlo mejor
según el tono, ¿no? Los soplos de tono alto, mejor lo vamos a escuchar con el diafragma, y los soplos de tono bajo, mejor con la campana. Y los timbres vienen a ser como las características musicales del soplo, ¿no? Si es un soplante, si es áspero, si es rudo. Y es muy importante el timbre porque a veces simplemente escuchando una parte del soplo, una cadencia del soplo, uno reconoce a qué patología le corresponde, ¿no? Le corresponde. Es como cuando estamos en el transporte yendo a nuestras clases y escuchamos una música de un artista que nos gusta, sin necesidad a veces de saber qué es este artista, simplemente escuchando cómo es la cadencia de la música, reconocemos que es esa música, que es ese cantante, es algo parecido, ¿no? Si escuchamos ciertas características del soplo, de su cadencia con los ruidos cardíacos, cómo es su relación, eso nos da un diagnóstico. En cuanto a la relación con los ruidos cardíacos y sus intervalos, recordemos que hay hallazgos que están en la fase inicial, ya sea de sístole, de diástole, que se llaman protosistólico o protodiastólico, meso, que están al medio, y tele cuando están al final, telediastólico, telesistólicos. Y cuando abarcan las tres partes, se llaman holo, ¿no? Holosistólico, holodiastólico. La intensidad del soplo es importante, ¿no? El punto de quiebre, el parteaguas, aquí es asociado con una combinación de auscultación con palpación. ¿Por qué? Porque tenemos que poner la mano en la zona donde estemos escuchando el soplo y ver si la mano siente esa turbulencia, esa vibración. Eso se llama frémito. ¿Ok? Entonces, digamos, si dividimos el soplo por intensidad en 6 grados, los primeros 3 grados no tienen frémito. A partir del grado 3, los últimos 3, 4, 5 y 6 tienen frémito. Entonces, grado 1, difícil de auscultar, grado 2 es débil, ¿no? Eso sí lo podemos auscultar en ambientes más o menos de consulta. Grado 3 moderados, ya se puede auscultar, digamos, inclusive con cierto ruido externo. Y a partir del grado 4, frémito, ¿no? Frémito, palpamos esa vibración. Grado 4 fuerte, grado 5 muy fuerte, y grado 6 prácticamente sin necesidad de apoyar el estetoscopio. Bueno, esa es una pequeña revisión rápida sobre la semiología general para pasar específicamente ahora a lo que sería ya la semiología de válvula tricúspide. Cuando hablamos de válvula tricúspide tenemos que recordar que puede haber en general dos tipos de problemas, ¿no? La estenosis o la insuficiencia. En el caso de la estenosis, las causas más importantes en nuestro medio sigue siendo la reumática y muy alejada de la congénita. Y en el caso de la insuficiencia de la tricúspide, reconocer que puede haber causas primarias, que son orgánicas, y causas secundarias, que son funcionales. En cuanto a las primarias, también tenemos la fiebre reumática, posfiebre reumática, mejor dicho. Tenemos por infecciones como la endocarditis, ¿no? Por degenerativas como mixomas, el carcinoide, radiación, traumas congénitas y isquémicas. Y en las funcionales o secundarias por algún tipo de alteración de otros componentes puede haber dilatación, ¿no? Del ventrículo derecho o del anillo tricuspidio, y en relación a múltiples causas que pueden originar esta dilatación, ¿no? Este crecimiento. Por ejemplo, hipertensión pulmonar de larga data, ¿no? Un paciente que tenga hipertensión pulmonar, que tenga asma bronquial, por ejemplo, un asmático, puede dilatar el ventrículo derecho, dilatar el anillo valvular y causar una insuficiencia funcional. Entonces, insuficiencia tricuspidia, ¿qué vendría a ser? Simplemente vendría a ser que la válvula auriculoventricular del lado derecho, la tricúspide, no cumple bien su labor de cierre en la sístole. En la sístole debería cerrar, como vemos en la diapositiva, e impedir que la sangre regrese del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Toda la sangre debería salir por la arteria pulmonar. Pero como aquí la válvula está insuficiente, está dañada, está funcionando mal, la sangre regresa, ¿no? Regresa al interior de la aurícula derecha. Y eso produce el soplo sistólico en el foco tricúspidio. Hay una clasificación funcional de esta insuficiencia, que es la clasificación de Carpentier. En el tipo 1, el movimiento de los velos es normal. En el tipo 2 hay un prolapso valvular. En el tipo 3 más bien hay una restricción del movimiento valvular, pero durante la fase, en ambas fases del
ciclo, ¿no? Diástole y sístole, y en el tipo 3B, movimiento restringido de los velos valvulares, pero en la fase sistólica. Cuando hablamos de la fisiopatología de la insuficiencia tricuspidia, básicamente nos referimos a sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque regresa la sangre, ¿no? Regresa la sangre del ventrículo derecho en la sístole hacia la aurícula derecha y la va a dilatar. Es correcto, ¿no es cierto? Le estoy mandando mucho volumen de sangre del ventrículo hacia la aurícula derecha, la hace crecer. Pero en la diástole la aurícula se va a vengar. Así como el ventrículo le llenó o le sobrellenó de sangre durante la sístole, en la diástole la aurícula le va a regresar con exceso de volumen al ventrículo. Por lo tanto, en la insuficiencia tricuspidia, ambas cámaras, tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho, se van a dilatar. Ambas cámaras. Va a haber dilatación de aurícula derecha y de ventrículo derecho. Y esta dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho va a generar que la presión de estas cámaras comience a aumentar. Esa presión aumentada se transmite ¿hacia dónde? Hacia el sistema venoso central, ¿ok? Y va a generar una presión elevada en la zona del hígado, ¿no? En la parte periférica, causando edema periférico, causando problema hepático, congestión hepática. ¿Cuál sería la clínica y el examen físico? Bueno, puede haber sensación de pulsación en el cuello porque se pueden distender las venas yugulares, ¿ya? Si la válvula tricuspidia no cierra bien, cuando contrae el ventrículo derecho va a mandar sangre, ¿no es cierto?, en forma importante a la aurícula derecha y esa presión se va a transmitir a las venas del cuello. Entonces, se puede ver como que las venas yugulares laten. Va a haber síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no?, por la congestión que les expliqué en la fisiopatología. Entonces puede haber crecimiento del hígado, crecimiento del vaso, se llama hepatoesplenomegalia, ¿no?, que puede ser dolorosa por distensión de las cápsulas que rodean estos órganos, Leeson en el caso del hígado. Puede haber ascitis, puede haber edema periférico. Cuando ese volumen de sangre incrementado en el lado derecho va al pulmón, ese flujo incrementado hacia la vasculatura pulmonar causa que la vasculatura pulmonar se comience a defender y comienza a haber hipertrofia de sus capas medias, de sus vasos de resistencia. Entonces puede haber hipertensión pulmonar. Y si hay hipertensión pulmonar, menos sangre va a tender a ir hacia el lado izquierdo, a llenar el lado izquierdo. Y pueden aparecer datos de bajo gasto cardíaco, o sea, de bajo volumen sistólico de eyección. Esto puede manifestarse en el paciente como fatiga, como cansancio, como que se siente asténico, débil, ¿no? Dificultad para respirar, que se llama disnea, e intolerancia para hacer ejercicio. Cuando ya hay una insuficiencia cardíaca global, puede aparecer ya caquexia, o sea, el paciente comienza a bajar de peso, lo que se llama la caquexia cardíaca. Puede haber cianosis y en ocasiones aparecer un tinte ictérico, porque como hemos dicho ya en la fisiopatología se puede congestionar el hígado, entonces puede haber disfunción de la parte hepática y causar ictericia. Y irritación yugular también es un hallazgo del examen físico. En cuanto al soplo, el soplo característicamente es holosistólico, o sea, abarca toda la sístole. ¿Por qué? Porque durante toda la sístole la presión del ventrículo derecho va a ser mayor que la aurícula derecha. Entonces, durante toda la sístole va a haber un flujo regurgitante, y por eso es holosistólico. Y se oculta este soplo mejor en el área, pues evidentemente, del foco tricuspidio, ¿no? El área del borde esternal derecha, el área subsifoidea. Ya les había hablado ya de las maniobras que aumentan el retorno venoso, y estas maniobras que aumentan el retorno venoso, les dije que aumentaban la intensidad de los hallazgos semiológicos de las patologías del lado derecho del corazón. Entonces, si aumentamos el retorno venoso, aumenta el soplo, insuficiencia tricuspidia. El soplo se llama la maniobra de Rivero-Carvalho, y hacemos que el paciente funda, ¿no? Y eso, este soplo. Radiografía de todo, dilatación de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de pulmonar. Patología, estenosis tricuspidia, la válvula tricúspide no va a aperturar adelante, no va
Entonces, si no abre bien la válvula tricúspide, lo que va a pasar es que al abrir correctamente bien, no va a poder pasar o llenar fácilmente de la derecha al ventrículo derecho. Entonces va a haber un soplo, la diástole, durante la diástole. De que la válvula no abra bien, perdón, era un obstáculo sangre, ¿no?, al vaciamiento de la aurícula derecha, y esto genera que el ventrículo en general no sufra tanto como en la insuficiencia, ¿no? Porque aquí el ventrículo simplemente lo que pasa es que no recibe sangre, pero no tiene aumento de volumen, aumento de presión sobre de esa. Hay una presión incrementada en la aurícula derecha, hay un de sangre en ella, y esa en de presión también, o estancamiento venoso sistémico. Hay presión alta en la parte hepática, hay venosa sistémica, y se genera pues, el cortejo de la derecha, ¿no? Edema, hepatomegalia, etc. ¿Cuál es la clínica? Si el pacientemente, si no pasa fácilmente de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, tampoco el ventrículo derecho va a poder mandar sangre hacia los... Va a haber fatiga, ¿no? Va a haber fatiga. Ya lo que sería la clínica hacia atrás habría signos de venosa, ¿no es cierto? Signos de infección venosa, hepatomegalia. Recordemos que como parte de la patología tricuspida les dije que la causa 1, nuestro medio sigue siendo la reumática. Generalmente aquellos que tienen estenosis también alteración de la válvula izquierda y Doctor Ríos, entonces, sí, disculpe, se escucha un poco sí, entrecortado. ya. A ver, vamos a pegarnos un... Ya, ahí estoy. No. Aquellos que tienen entonces estenosis tricuspida tienen el izquierdo. ¿Por qué? El origen, el examen físico, la estenosis. A veces cuando coexiste, ¿no?, el diagnóstico de la estenosis tricuspida inclusive percibido. La obstrucción del flujo por la válvula tricuspida va a producir aumento de la presión auricular derecha, aumento de la presión venosa yugular, y las ondas de presión venosa yugular van a mostrar una onda presistólica aparente. ¿Por qué? ¿Por qué presentan una onda presistólica aprominente? Porque la onda A del venoso yugular, la contracción de la aurícula, es después de la onda P, del electrocardiograma. Entonces, si la válvula tricúspide está cerrada, ¿no?, si hay estenosis tricuspidia, presión incrementada que genera cámara auricular a mayor intensidad hacia atrás. No puede pasar más sangre hacia el ventrículo, la válvula está cerrada. Entonces, se transmite hacia la onda positiva en la cuadradito de abajo. También puede aparecer un chasquido de apertura. A ver, normalmente lo que escuchamos con los ruidos cardíacos es cierre de las válvulas. Las válvulas cierran. Ahí escuchamos primer ruido, segundo ruido, cierre. No escuchamos que las válvulas abren. No escuchamos que las válvulas aperturen. Eso no se escucha. Patología como la calcificada, como la válvula está engrosada, como la válvula está rígida, en el momento de puede, eso se llama chasquido de apertura, ¿ya? Chasquido de apertura. Entonces, eso también se puede escuchar y generalmente anterior al que tuviera también válvula mitral. Entonces, aquí lo característico es diástole.
diastólica. ¿Por qué? Porque se produce durante el problema está en que la no abre, la cúspide no abre. ¿Y cuando debe abrir? Donde se produce el ventrículo. Va a dar en la diástole. El se va a dar en la diástole. Lo vamos a escuchar bien mejor en el. Y también aquí hay lo que les dije, la de la inspiración. Y en la parte de la radiografía de tórax puede haber crecimiento de la derecha, lo derecho porque les acabo de decir, crece la aurícula derecha y en algunos casos signos de mitral, concomitante. ¿Alguna pregunta sobre la clase? La parte de la válvula mitral. Así que